Sí, hay uno. Vamos a tener nuestro estudio bíblico en esta mañana. Estaba leyendo otro día acerca de un gran explorador en 1914, el célebre explorador antártico, un hombre que era muy conocido por sus viajes exploratorios. Ernest Shackleton puso un anuncio en un periódico en Londres, reclutando a hombres para su próximo viaje, que iba a ser Antártida. Y su anuncio en el periódico de Londres sonaba más o menos así: se busca hombres para un viaje peligroso, salario bajo, casi nada, frío intenso, largos meses de completa oscuridad durante el viaje, peligro constante, regreso dudoso, no había seguridad que tú ibas a volver a tu casa, honor y reconocimiento en caso del éxito. Esse tipo fue. Esse es verídico, hay un documentário acerca disso. E ele foi e puso essa nota. 500 homens se apontaram. 500 homens se apontaram. E a gente estava curiosa, como é possível? Ele buscava 50, 500 disseram sim. Então, tuvo de los 500 escoger 50 para fazer su viaje. Foi um viaje increíble, tu lo puedes ver, esse documentário está por YouTube, é fácil de encontrar. E alguém le perguntou, ¿por qué será que los hombres respondieron a esto? Bueno, una de las respuestas fue por la firma de Ernest Shackleton. Por ser un hombre muy conocido, famoso, los hombres dijeron sí a esto. Otros dijeron sí porque estaban viviendo sus vidas aburridas y quisieran una aventura. Quisieran aventurar y hacer algo diferente, algo que pudiera desafiar sus vidas, y se apuntaron ahí. Yo estaba pensando que si Jesucristo hubiera colocado una nota en el periódico, y él dijera en su nota: se busca hombres y mujeres para la difícil tarea de edificar mi iglesia. La nota de Jesucristo. A menudo serás malinterpretado, incluso por aquellos que trabajan contigo. Te enfrentarás el ataque constante del enemigo, y es un enemigo invisible. Es posible que no vea los resultados de tu trabajo, y tu recompensa completa no llegará hasta que tu trabajo esté completo. Quizás no verás el resultado mientras tú estés aquí. Y Jesús en su nota sigue diciendo: esto puede costar tu vida, puede costar tus posesiones, puede costar tus ambiciones, y puede que tú tengas que morir por esto. ¿Quién se apunta? ¿Quién está adentro? ¿Quién dice yo voy? Bueno, el anuncio de Shackleton, 500 hombres se apuntaron, 50 fueron en el viaje. Pero a pesar de las exigencias de Jesucristo, Él ha llevado a miles y a millones a seguirlo. Y muchos de ellos están aquí ahora mismo. Ustedes y yo, que hemos dicho: Señor, apúntame. Estoy adentro. Cuenta conmigo. Quiero seguirte. Quiero servirte. Quiero ayudar en la expansión de tu reino. Bueno, una otra persona que dijo sim a Jesucristo, um homem chamado
Pablo, conocido como Saulo de Tarso, antes de su conversión. Ahora, Pablo o Saulo viene de una familia de religiosos conocido como fariseos, los más religiosos que tú puedes imaginar. Él escuchó el llamado y decidió apuntarse para la misión de Jesucristo. Pablo hablaba varios idiomas, siendo judío. Su padre era muy severo en lo que se refiere a la religión judía. Luego pasó a ser un ciudadano romano, fue al ejército romano, sirvió como soldado, fue a la universidad a aprender a hacer tiendas. Tuvo un maestro privado, clase media alta en aquel entonces, llamado Gamaliel. Este hombre decidió decir sí. Él dijo sí, pero después que conoció del evangelio, él decidió convocar a otros para la misión. Él dijo, yo voy, pero decidió convocar a otros. Y uno de esos que él ha convocado para la misión de la expansión del reino de Dios era un joven llamado Timoteo. Ahora, Timoteo era un chico relativamente joven. Y ese muchacho, lo más interesante acerca de Timoteo es que él fue influenciado por su abuela y por su madre. Me llama mucho la atención porque la Biblia dice que la abuela de Timoteo se llamaba Loida. Entonces Loida influencia al nieto. Loida tiene una hija llamada Eunice, que es la madre de Timoteo. La abuela influencia a su hija influencia al nieto, y cuando ese muchacho ya está más o menos adulto, conoce a Pablo, y Pablo lo convoca para la misión. Lo toma bajo sus brazos y lo discipula, lo entrena como pastor, y lo coloca a él para ser el pastor en la iglesia en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Es más, Pablo, en sus comentarios, en sus escritos, hace referencia a esto. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, él dice, traigo a la memoria tu fe sincera. ¿Te acuerdas la semana pasada, la fe que no tiene cera? Traigo a la memoria tu fe que no tiene cera, la fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti, dice Pablo a él. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Lo que vemos aquí es una secuencia de personas entrenando personas, personas discipulando personas. Y hoy en nuestra serie, en la segunda parte de nuestra serie, vamos a meditar por un momento acerca del hábito de desarrollar personas. El hábito de desarrollar personas. Pregunté en la reunión de esta mañana a las 8 de la mañana. 8 de la mañana tenemos un café aquí. Es más, si tú eres de aquel tipo de persona que te gusta parar temprano y no quieres hacer desayuno, ve aquí atrás con nosotros a las 8 de la mañana. Tenemos una pequeña reunión, somos como 40 personas. Tú vienes, toma tu desayuno, toma tu café, está con nosotros. Si estás aburrido en tu casa y no tem quien te cocine, te vamos a dar café y avena cuando la hermana nos trae avena. Entonces, ahí está la invitación. Le pregunté a ellos a las 8 de la mañana, ¿ha habido alguna persona en la historia de tu vida, que te tomó por el brazo o que te ha discipulado o desarrollado? Unos cuantos levantaron la mano. Pregunté en el servicio de las 9 de la mañana, añadí otra pregunta. ¿Alguna vez en la historia de tu vida ha habido alguien que te haya influenciado, te haya discipulado, te haya hecho crecer en el evangelio? La mayoría no, unos cuantos sí.
Pero la segunda pregunta es, ¿alguna vez en la historia de tu vida tú has tenido la oportunidad de discipular a alguien? De ayudar a alguien en su crecimiento espiritual, de tomar a esa persona y guiar, orientar, a ser una especie de un coach para él o para ella. Piénsalo como has hecho alguna vez. Estamos hablando de una abuela, de una madre, de un nieto y de alguien que viene después, toma ese nieto, lo entrena y lo hace a él pastor. Eso es lo que podemos ver en nuestro texto. Luego en el versículo 15 de la lectura que hemos estado haciendo, este mensaje es digno de crédito, dice Pablo a Timoteo, y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice él, yo soy the number one, el número uno de los pecadores soy yo. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo. Oye, qué expresión. De esa manera yo sirvo de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 18 dice, Timoteo, y Pablo se refiere a un hijito porque ele havia discipulado a Timoteo y usa ese término muy íntimo. Dice Pablo a Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyando a ellas, las profecías, pelees la buena batalla y mantengas la fe en una buena conciencia. Por no hacerles caso, mira un aspecto negativo de una persona o personas que conocían el evangelio y que resulta en esto. Que no hicieron caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Los que no hicieron caso a su conciencia han naufragado en la fe. Entre ellos, él quiso mencionar a dos individuos, Himeneo y Alejandro, que eran hermanos, adoraban a Dios, servían a Dios, pero Himeneo y Alejandro no hicieron caso a la conciencia y naufragaron en la fe. A quienes he entregado, una expresión muy fuerte aquí, he entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. ¿Cómo podemos nosotros ser ayudados por alguien para nuestro crecimiento? Pero ¿cómo podemos nosotros a la vez ayudar a otras personas en su crecimiento? Porque tú y yo somos hombres y mujeres de influencia. Y cuando hablamos de influencia, hablamos que solo hay dos tipos de influencia. Una buena influencia y una mala influencia. Tú eres una buena influencia o tú eres una mala influencia. Tú recibes de los demás buenas influencias o malas influencias. Es todo lo que puede suceder contigo con relación a tu vida de ser una influencia en el sentido de poder ayudar a alguien en el desarrollo de su vida que pueda crecer y al final del día tú puedas ver el fruto de esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay tres cositas que quisiera mencionar a usted y luego vamos a tomar la cena del Señor y vamos a ir allá afuera a tomar nuestro cafecito. Desarrollar personas se hace personalmente. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Desarrollar personas se hace personalmente. Versículo 13 dice, anteriormente yo era blasfemo. A Pablo le gustaba hablar de su testimonio. Era un perseguidor, un insolente o un cínico. Era cínico. Pero me gusta la conjunción
pero. Note el cambio, la comparación. Antes yo era así, yo hacía así, pero, dice él, Dios tuvo misericordia de mí. Porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Algunos pudieran decir, yo me identifico con lo que dice Pablo. Y a Pablo le encantaba contar de cómo él era y cómo él es ahora. Blasfemador, perseguidor, oponente al evangelio. Su meta era destruir lo que ellos consideraban una secta llamada los cristianos de aquella época. Y Pablo estaba decidido a exterminar con todo lo que era el cristianismo. Intentó, pero Dios tuvo misericordia de él y él recibió la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. No era lo que solía ser. Y Pablo quería que su discípulo Timoteo supiera de dónde él vino, lo que había sucedido con él. Y siendo él el primero de los pecadores, Dios lo transformó, hizo algo increíble en su vida, lo salvó, lo restauró. Pablo estaba asombrado. Si él fuera un buen colombiano, estaría aterrado, anonadado, impactado. ¿Sabe con qué? Con la gracia de Dios. La gracia de Dios lo abrazó fuertemente. Y él hizo lo que hizo. Pablo se conecta con Timoteo personalmente, lo llama de mi hijo. De manera que tú y yo estamos aquí. Tú y yo somos edificadores de vidas. Si tú tienes hijos, no somos padres perfectos, pero tu trabajo como padre es entrenar a tus hijos. Las madres hispanas entrenan a sus hijos para quedarse en la casa. Ese es un gran problema. Entrenan a sus hijos para que no se vayan. Las madres norteamericanas entrenan a sus hijos y dicen, por favor, vete. La hispana dice, no. Y él está el tipo ahí, grande ya, viejo, de bigote, 40 años, viviendo debajo de la falda de la mamá. Yo te digo eso porque yo tengo eso en mi casa allá en Brasil. Tengo hermanos que están en la casa. ¿Tú crees que ellos quieren salir? Tengo hermanos de 40 años y hermanas que no quieren salir de casa. Ya oramos, hicimos ayuno y pedimos que Dios tenga misericordia y nada. Y una de ellas dijo otro día, yo creo que Dios no va a contestar esa oración. Y cuando mamá muera va a haber mucha pelea por la casa. Tú y yo somos entrenadores y edificadores de vida. Y eso es lo que tú tienes que hacer con tus hijos, entrenarlos. Y no se entrena una sola vez, se entrena desde pequeño. Y aún entrenando con valores y principios, no hay ninguna seguridad que serán buenos hijos. Porque yo he visto con esos ojos, he visto con mis ojos, he experimentado, sé lo que te estoy hablando. He visto que de buenas familias, buenos padres que aman a Dios, han salido hijos malos. Tú dices, no lo puedo creer. Sí, créalo. Y he visto que de malas familias, sin principios y valores, han salido hijos buenos. Entonces, por lo más que tú hagas, tú tienes que hacer tu parte. Como padre, como madre, tú haces tu parte. Ya después de adulto, cada uno toma sus propias decisiones. Tú sigues persiguiendo tu relación con tus hijos, pero ellos tienen que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Porque tú no puedes estar decidiendo por ellos. Pero tú tienes que pensar que mientras los hijos están bajo tu techo, tú eres un entrenador de vida. Dios te ha llamado para edificar vidas. Y eso se hace intencionalmente, pero también se hace espiritualmente. Es espiritual, es emocional,
Y espiritualmente hablando, ese es un factor extremadamente importante para nosotros. Porque cuando uno ve la vida de Pablo, él se convierte, va a Damasco, está ciego, Hechos 9. Y Dios levanta un tipo llamado Ananías. Ve a la calle llamada a la derecha, en la casa tal, ahí encontrarás un tal de Saulo. Y Ananías estaba muy preocupado porque Saulo era asesino en serie. Estaba persiguiendo a los cristianos, como que tú vas a mandarme a donde está el león que destruye todo el mundo. Ananías fue, puso mano y oró por Saulo de Tarso. Las escamas se cayeron de sus ojos y él empezó a ver. Y aparentemente todo indica que Ananías fue el primer persona que discipuló a Pablo. Y nadie creía en Pablo. Y luego, cuando empezó ya a hacer misiones, viaje misionera, Bernabé tomó a Pablo en el ministerio y siguió discipulando y abrazando y haciendo la obra junto con él. Es decir, tuvo Gamaliel antes de su conversión, tuvo Ananías, tuvo Bernabé, que lo ha ayudado en su crecimiento. Y ahora él toma a Timoteo, ayuda a Timoteo en su desarrollo y coloca a Timoteo en la iglesia en Éfeso, como vimos la semana pasada. Estaba anoche hablando con mi señora y nuestra mente de vez en cuando vuelve allá atrás en nuestra vida de selva amazónica. Ustedes saben que nosotros vivimos 10 años de nuestra vida en el corazón de la selva amazónica, entre los indígenas, en tribus que las personas no usaban ropa, en tribus que las personas usaban ropa, otro idioma completamente diferente, sur de Colombia, Leticia, Perú y Brasil, en el lado brasileño donde nació nuestra hija Thaís, y nosotros tuvimos 10 años ahí. 36 años atrás, estábamos recordando. Agarré mi teléfono y empecé a hablar con un muchacho, que es un señor, un padre que vive allá. 36 años se pasaron. Y nos estábamos acordando, Simón y yo, que cuando llegamos al pueblo, a esa ciudad en la orilla del río, obviamente la gente sabía, hay gente nueva aquí, entonces los misioneros están acá. Ella tenía 23, yo tenía 24 años y nuestra hija Thaís tenía 7 meses de nacida. Thaís nació ahí en la orilla del río, por eso ella es violenta, así como ustedes ven. Entonces, ella nació ahí, era una indígena de verdad. Tenemos fotos con ella entre los indígenas. Y conocí a un muchacho en portugués llamado Jacob en portugués. Jacob tenía 22 años y la liga de la ciudad tenía un equipo que necesitaba jugadores. Entonces yo fui a jugar en ese equipo y cada vez que ellos me pedían que yo orara cuando el equipo jugaba, perdíamos. No me pidan para orar más. Orava y perdía. Caramba, Dios, ¿dónde está tú? Tu misericordia, tu gracia. Bueno, Dios no se mete en eso. Anyway. Jacob me recordó anoche, hablando con él por WhatsApp. Él está allá en la orilla del río Amazonas. De Manaus, 7 días de barco para llegar donde él está. De Miami, 5 horas de vuelo. Llega a Miami, 5 días de barco. Desde la montaña nos estamos escribiendo. Él dice, ¿te acuerdas cuando tú y Simone me invitaron a tu casa y ustedes me hablaron del evangelio? Muchas cosas yo no me acordaba. Y escuché del evangelio y ustedes me evangelizaron, yo acepté a Cristo. Y es verdad. Fue bautizado. Y entonces Jacob empezó a vivir con nosotros. Él empezó a vivir con nosotros, un muchacho muy trabajador, y él nos ayudaba en la casa, a hacer los quehaceres de la casa. Cuando viajábamos, él cuidaba nuestra casa. Le gustaba mucho trabajar y él era un buen muchacho. Pero en la ciudad, la gente era uno más en medio de la multitud. Uno más en medio de la multitud. Nosotros nos fuimos en el 93
91 llegué al Distrito Federal en la Ciudad de México, sin hablar español, saber absolutamente nada, y viví en la Ciudad de México, en el DF, por casi 4 años, con Simone y Thais. Una otra selva, una selva de piedra llamada Distrito Federal. Perdí el contacto con Jacob y él me decía que nos dejamos de hablar por 13 años. Hace unos años atrás, 4 o 5, fui de aquí, él bajó las montañas, tomó el barco y nos encontramos en un shopping center, como decimos en portugués, un mall. Y él vino al mall y nos encontramos casi 20 años después. Y él me dice, déjame contar lo que ha pasado. Esa es mi esposa, esos son mis hijos ya adolescentes, tengo una nieta, un nieto. Y le dije, ¿qué haces? Oh, yo estoy pastoreando allá en las montañas desde el 95. Yo le dije, ¿y qué más hiciste? Le dije, ¿te acuerdas de que tú me decías, prepárate, estudias, no te quedes estancado? Yo me fui al seminario. Salí del pueblo y se fue para el centro de Brasil y quedó viviendo en un seminario por 4 años. 4 años en el seminario. Y ayer en la noche le dije, Jacob, entonces, ¿conociste al Señor? Dice, ustedes me discipularon. Eran horas y horas y horas de discipulado. Y siempre me decías, estudia, no dejes de estudiar. Y eso quedó en mi cabeza. Fui 4 años, salí del pueblo, volví, soy el pastor en la congregación, tiene 250 personas ahí, medio indígena, un lugar lejísimo. Y le pregunté a él, ¿tú has mandado a alguien al seminario? Y él me dijo, 4 personas han ido de aquí al seminario y hemos formado 4 pastores. Es decir, hicimos la inversión en su vida, fue al seminario y ahora él ha repetido lo que hicieron con él. Pablo, Bernabé, Timoteo, repitiendo lo que... Digo, Jacob, tú tienes una foto para que la iglesia conozca a tu familia. Me mandó esta foto anoche. Hoy él tiene 57 años. Cuando yo lo conocí tenía 22. Él tiene 57 y yo tengo 50 y algo. Estamos muy parejos los dos. Está su señora, los hijos y la nieta están sirviendo a Dios. Gracias. La cosa más importante para mí era saber si él había hecho lo mismo con alguien. Si él había repetido el proceso de lo que hicieron con él, hacer por otros. Porque esa es la idea. Recibir, 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 pero tenemos que dar. Nos urge dar. Bendecir, ser hombres y mujeres de influencia. Necesitamos hacer esto. Es por esta razón que nosotros aquí en la iglesia tenemos el instituto los miércoles en la noche. Los muchachos de 5º grado aquí en la iglesia, en el 5º grado, son líderes en la iglesia. Es por eso que mandamos los jóvenes al viaje misionero. Es por eso que tenemos los campamentos de los jóvenes que va a venir ahora en junio y julio. Hacemos todo eso con el fin de ayudar a las personas a crecer, que puedan recibir y a la vez puedan dar. ¿Y sabes qué? Cuando uno hace esto, tiene resultado. Tiene resultado. Tiene resultado, que son las consecuencias. Son las consecuencias. Y puede ser buenos resultados o puede ser resultados negativos. Pablo, si tú te fijas en lo que él escribe en el versículo 20, me llama la atención. Por no hacerlo caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Himeneo y Alejandro eran miembros de la iglesia, servían en la iglesia, pero empezaron a blasfemar contra Dios y oponerse a la iglesia.
¿Tú has conocido a alguien que quizás serviu a Deus en la iglesia, usou sus dones por um tempo en la iglesia, estava involucrado en la iglesia, pero de pronto empezó a escuchar a outros maestros em YouTube? E passou YouTube ser sua igreja. O problema é que quando tu tens uma igreja no YouTube, por lo mais lindo que sejam os mensagens, os pastores, não tenho nada em contra disso, esses pastores, os líderes, não te vão ajudar em tempo de crises, não te vão visitar em tu casa, não te vão ministrar, e tu não conheces a vida de eles. Por lo mais bueno que sejam, tu não conheces suas vidas. Mineu e Alejandro empezaram a murmurar en el corazón y empezaron a levantarse en contra de la propia congregación, hablando de ella. Y es curioso porque esas personas que están en la iglesia, pero escuchan un maestro y dicen, oh, lo que he aprendido aquí, conozco a unos cuantos, oh, lo que he aprendido aquí. Y empezaba a comparar la enseñanza de YouTube con la enseñanza de su iglesia local. Y Satanás empezó a obrar en su corazón. En todas las congregaciones hay Himeneos y Alejandros. Y Pablo le dijo a Timoteo, tienes que tomar cuidado, porque ellos naufragaron en su fe. ¿Conoces a alguien que ha naufragado en su fe? O quizás tú digas, Pastor da Silva, yo siento que mi fe está naufragando. Mi familia está naufragando, mi matrimonio está sufriendo con ese naufragio. Podemos naufragar en diferentes áreas de nuestras vidas. Lo interesante es que cuando Pablo dice y nos da una advertencia, entrégaselo a Satanás, lo que él quiere decir es, entrégalos a sus elecciones, a sus decisiones. Entrégalo a las decisiones que ellos han tomado, tú no puedes hacer nada. Pero aún así, Pablo estaba preocupado con esta vida, con la vida de esas personas. ¿Dónde tú te encuentras en esta mañana?